Buenas tardes. Estamos aquí con Xavier Borrell, que nos va a presentar la novela Contrición. Vendrá ahora Carlos Salem, que era el presentador oficial, pero está firmando libros, ojalá firme muchos. Entonces, mientras tanto me pongo yo, porque ya sabéis cómo es la Semana Negra, que a las 9 hay otra cosa y, en fin, esto vuela. Bienvenido, lo primero, a la Semana Negra. Muchas gracias. ¿Qué experiencia tienes tú en la Semana Negra? Pues yo empecé en la Semana Negra esta es mi cuarta ocasión, pero justamente estos días en el Facebook me salía que hace 10 años que vine a mi primera Semana Negra y bueno, es brutal, estoy encantadísimo porque es una experiencia súper espectacular, hay mucha gente muy entendida en novela negra y en literatura en general. Y bueno, sí que es verdad que gente como Paco Escribano y algunos más me contaron experiencias muy lejanas de cómo era la Semana Negra y me las perdí. Hola, Carlos. Perdón. Buenas. Mis disculpas. Disculpas aceptadas. No, a ellos. Bueno, como me vas a preguntar... Es que yo antes que editor he sido escritor, entonces estaba firmando la carpa del lado, pero lo siento. Bueno, si estás presente, bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Yo estoy aquí en calidad de amigo, de escritor, de compañero de escritura, también de editor de Javier y de Xavier, perdón, que luego se me enfada. Nunca te llamo Javier, solo Xavi. Y también de editor de Real Noir. Real Noir es una pequeña, una muy discreta colección de novela negra que desde unos años tiene unos 10 o 12 títulos, todos muy interesantes, que abarcan tanto novelistas actuales como rescate de algunos libros simbólicos en la novela negra, como también autores latinoamericanos y un poco de suerte, mediante de aquí un año o dos también algunos autores extranjeros traducidos al español. Aquello que es muy bueno, pero que no se fijan los grandes sellos editoriales, porque están demasiado ocupados en vender historietas baratas. Cuando Xavi me hizo llegar la novela, no dudé en publicarla porque tiene varios valores muy interesantes. Por un lado, Contrición es una historia que aborda un tiempo y una reflexión que no es muy frecuente. Es la Barcelona inmediatamente o poco después del Procés, que incluso yo creo que para que hasta los que vivís allí es una cuestión a desentrañar, y para los que vivimos en Madrid es chino básico, no nos enteramos. También el ascenso de la ultraderecha y sobre todo esas diferencias entre lo alto y lo bajo, el barrio rico y el pobre, que a lo mejor son dos calles, pero que han marcado y marcan en Barcelona, me da la impresión. Hay una parte donde tú decías que Barcelona brillaba de glamour, y debajo de ese glamour hay también muchas oscuridades. Cuéntanos, Xavi. Sí, hola, buenas a todos otra vez. Sí, es verdad, yo cuando imaginé esta novela, me habían dicho que me incorporara yo trabajo en la parte alta de la Diagonal de Barcelona. Los que no lo conozcáis, os digo que le llaman Upper Diagonal, que es, digamos, la parte que es financiera, la parte financiera más, la parte central, ¿no? Y entonces me di cuenta de que había gente que estaba, cuando yo me incorporé a trabajar, había gente que estaba mucho hablando de que, por ejemplo, en Madrid, el populismo de la derecha o ultraderecha, de que podíamos tomar cañas o que no hacía falta llevar mascarilla porque somos la ciudad más guay del mundo, y luego miras las estadísticas y a lo mejor alguien me ha dicho que hubo el doble de muertos, ¿no? que en otras ciudades que sí que se responsabilizaron de llevar mascarillas, etcétera. Entonces me creó una reflexión de los métodos de la ultraderecha, ¿no? Y creé esta novela pensando en que se estaba generando el mantra de que Barcelona era una ciudad insegura, triste, y que había perdido mucho glamour por culpa del Procés, etcétera, que en parte era verdad, ¿no? Cataluña y especial Barcelona se estaba volviendo a regenerar después de lo que habíamos pasado con el Procés, pero es que ni la crisis del 2008 se había resuelto aún, ni la crisis del Procés del 2017 se había resuelto aún, y encima nos habíamos encontrado con la crisis del coronavirus. Entonces quise escribir una novela en que todo esto
quedara reflejado, y entonces ahí quise poner un partido político que yo le llamo FIX, F-I-X, que de las 3 palabras una se podría parecer a otro partido de ultraderecha, que aprovecha todo este mantra, esta manera de hablar para generar una forma de hablar para ganar las elecciones tanto en Cataluña como en España, ¿no? Me inspiré en la ultraderecha y quise denunciar esto. Sí que hasta ahora tenía la sensación de que todo esto había quedado en agua de borrajas, pero bueno, viendo cómo en Francia ha perdido la ultraderecha y en Inglaterra han ganado los laboristas, tengo un halo de esperanza, ¿no? Pero muy contento. Además, creo que siempre he creído que la novela negra tiene que proteger a los más necesitados y denunciar las malas artes de la derecha y de la ultraderecha. Además, hay un acercamiento interesante porque, quiero decir, el agua caliente está inventada, pero cada uno tiene su manera de calentarla, y me parece interesante la forma en que esto está ahí. Me parece interesante la forma en que lo abordas por una cuestión. Tenemos a Andoni, que es un heredero de una riqueza, de una rica familia, que está enfrentado con ella, alejado, horrorizado, y que termina en este sitio heredando el despacho, piso de un padre con el que prácticamente no tenía contacto, y heredando también casi sin querer el oficio de detective. O sea, casi siempre en la novela negra donde hay un detective, claro, no queremos poner el detective, ¿cómo lo ponemos? Es un juez, es un panadero, o sea, a veces el periodista tiene una cierta facilidad. Aquí él lleva, por lo mismo que lleva todo, casi porque la vida lo empuja, y se mete en un fregado con la muerte de una personalidad de la ultraderecha que tiene una manera clásica de meterse dentro de la historia, al mismo tiempo que es lo contemporáneo de contar esa Barcelona actual, esa Barcelona post-proceso. Quiero decir, no es que es un análisis político para mí, sino que es una novela negra en la cual este personaje que está, no es el detective que se las sabe todas, él no tiene ni puta idea de muchas cosas, pero por esa misma candidez que tiene o ingenuidad en el oficio es donde termina descubriendo un montón de cosas que otros darían por sabidas o no habrían visto, es mi impresión. Sí, yo por desgracia, como no puedo vivir todavía de la literatura, trabajo en una ingeniería, soy aparejador, y he visto mucha de la corrupción política que hay en torno de la vivienda, ¿no? Y sí que es verdad que hay gente muy de derechas, mucho cayetano, que lleva a sus hijos a escuelas de negocios. Ahí en Barcelona, los que no lo conozcáis, hay el IES, que es del Opus Dei, que es una de las escuelas de negocio más importantes. Entonces quise crear con Andoni un personaje que va al IES, lo aprende todo sobre la economía, pero afortunadamente tiene un poco de, gracias a su padre que había sido detective, tiene un poco de criterio mental, ¿no? No quiere dedicarse a vivir de su herencia y de la vida que ha creado su familia, que son andorranos. Luego, si quiere, Carlos, hablamos de Andorra, que es otro tema que también podemos hablar profundamente, pero Andoni quiere vivir una vida paralela, quiere tener su propia vida y quiere descubrir cómo ha llegado hasta allí y por qué el mundo es tal como es, ¿no? Para inspirarme en las personas de ultraderecha, básicamente creé un personaje que se llama Natalia, que es una líder de la derecha que me da mucha rabia porque, o sea, es que me subía, porque le dicen tú no digas el mensaje que quiere la gente escuchar, sino tú di el mensaje que nuestros medios quieren que digas, y dilo con un convencimiento para que los nuestros lo entiendan y nuestros medios lo puedan sacar, ¿no? Es lo que ahora mismo muchas veces ha denunciado Pedro Sánchez, que son los medios de comunicación que están subvencionados por empresas políticas, que al menos hay que descubrirlos, ¿no? Luego que la gente escuche o que los consuma o no los consuma. Y me inspiré mucho en Rocío Monasterio. Miré mucho sus redes sociales, etcétera, etcétera, y vi que de tanto ser de derechas tienen un punto de patético, pero el problema es que la gente les sigue la corriente, ¿no? Entonces es lo que creo que como escritor de novela negra debía de denunciar, porque además yo soy un chico de barrio, yo soy un chico de Cornellá, estaba viviendo el mundo de las élites de Barcelona y tenía que denunciar eso, pero extrapolable a cualquier ciudad, claro.
Hay una cuestión interesante en cómo Andoni termina viéndose vinculado con todo esto. Creo que funciona de una manera bastante orgánica, o sea, no está... Es cierto que él reniega de su origen, es cierto que él se horroriza al conocer cómo es el origen de la fortuna de su familia, pero es cierto que termina yendo a otra parte de su familia, que es lo que le queda del padre. Él cuando entra a ese piso piensa reformarlo, vivir de puta madre en ese piso, pero termina involucrándose. Al principio casi por una convicción de supervivencia, pero en realidad poco a poco termina adquiriendo una cuestión típica del detective chandleriano, aunque sea aficionado, que es conocer la verdad, ya que la justicia por lo general no es posible. Sí, es verdad, Andoni, él busca su verdad, busca la verdad. La verdad nunca es exacta, ¿no? Pero por lo menos él viene de problemas de una familia de Andorra, de que, bueno, por decirlo de alguna manera, os contaré que hemos estado en el Pirineo haciendo un par de festivales de novela negra, hablando con gente que están en la frontera con las grandes familias andorranas, y nos cuentan que después de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil, familias que tenían un dinero que todo el mundo sabía que tenían, de golpe lo multiplicaron por 20, por 30, por 40, y no se sabe por qué, ¿no? Sí se sabe por qué, por desgracia. Bueno, no os haré un spoiler, tenéis que leer el libro para saberlo, pero sí que quería denunciar eso, quería que Andoni denunciara o al renegar se pusieran en el puesto de la gente que había traicionado a su familia y los amigos de su familia. Tú comentabas hace un momento lo de Andorra. O sea, yo tengo la particular creencia como lector, ¿no? Y como autor, de que las novelas no tienen que tener la misión de explicarnos la vida ni los contextos, sino interesarnos en ellos, darnos pistas sólidas que no sean falsas para que uno se pueda interesar. ¿Tú crees que con esta novela quien esté en pelotas prácticamente de todas esas particularidades de la sociedad catalana tiene como puntas del ovillo para empezar a tirar, investigar y llegar a su propio criterio? Sí, el problema de Andorra es como, no sé si habéis visto, ahora hay mucha gente que se dedica a comprar nidos de hormiguitas y los meten ahí y van viendo cómo se desarrollan y cómo duermen y cómo viven. Pues Andorra es eso. Andorra es un país, para los que no lo sepáis, quizá aquí os pilla más lejos y tampoco la prensa, tienen como un poco, digamos, intervenida la prensa para que no se sepa. Andorra es un país como el show de Truman. Todo lo que pueda pasar en las sociedades futuras está pasando allí. O sea, me habían contado de que hay tanta necesidad de vivienda, de que han llegado al hecho de que le pagan 1.000 euros, porque allí no tienen salario mínimo, como hay en España, cobran menos de 1.000 euros los monitores de esquí y luego no pueden permitirse un piso con los 1.000 euros, pero no un piso entre cuatro. Yo había contado en la novela que más o menos entre 20 monitores de esquí compartían un piso, y hace poco me dijeron que no, hasta 25 o 27 personas en un piso, monitores de esquí. De hecho, les ponen barreras para que no puedan tener roulots o furgonetas, para que no puedan dormir en los parkings de las estaciones. O sea, Andorra es un país en que los mismos que protestan porque las viviendas están caras son los mismos que las venden caras. O sea, los mismos partidos, es todo un egocentrismo, un nepotismo total, en que precisamente tenemos que denunciarlo porque tenemos que aprender de esas sociedades tan pequeñitas en que hay que intentar que eso no pase o no llegue al resto de España o al resto de países. Y encima, ahora por ejemplo, muchos andorranos estaban yendo a la Seu d'Urgell o a otros sitios para intentar vivir, y ahora estos se están quejando de que por culpa de los andorranos les están subiendo los precios de las viviendas y ahora están prohibiendo que andorranos vengan a vivir. O sea, es una amalgama tóxica, increíble, que la novela negra tiene que denunciarlo. Ahí no nos queda mucho tiempo por mi culpa, en parte, lo siento. Pero sí, por ejemplo, como decía antes, la inocencia de Andoni y el acercamiento... Sí, lo digo para que... Vale, muchísimas gracias. Entonces vamos a contarnos nuestra vida. Quiero decir que hay una manera, Andoni es un descubridor, hay una ingenuidad en él, hay alguien que ha vivido un poco en cierto limbo, y cada paso que da, a la vez que va adquiriendo un carácter, que va investigando, se va sorprendiendo y se va
el lector, a la vez que él va aprendiendo cosas como esta que cuenta, o sea, va comprendiendo que nada tiene arreglo, que no solo su familia está podrida. Sí, Andoni tiene, gracias a que su familia lo envió a estudiar al IES, a la Escuela de Negocios de Barcelona, él que su padre se había casado con una poderosa, una rica andorrana, pero se habían divorciado y se había vuelto a hacer de detective. Le enseña cómo es Barcelona. La Barcelona viva es una Barcelona muy interesante, muy bonita. Él le lleva al Palau Sant Jordi a ver conciertos, le enseña cómo son los bares no contaminados por los guiris, le enseña cómo es ir a los conciertos del Palau Sant Jordi, como he dicho, le enseña a ir se hace socio del Barça y le enseña su oficio de detective. Entonces, cuando Andoni se da cuenta de que vive en una farsa por culpa de que vive con su familia en Andorra, decide que tiene que dar un paso al lado en su vida y entonces se va a dedicar por las circunstancias que sea. También aquí quiero denunciar un poco la derecha catalana. Ahora allí, como siempre, el fascismo aprende siempre se transforma para siempre estar en todas las cotas de poder. Ahora ahí ha nacido un partido, el partido de Sílvia Orriols, que es un partido que se declara independentista, pero a la vez es súper fascista y tiene todos los trazos, ¿no? O sea, seguramente el fascismo un día se juntó y dijo, hostia, los catalanes nunca serán fascistas porque son indepes. Dice, hostia, pues queremos un partido fascista indepe, ¿no? O sea, el fascismo siempre aprende a transformarse y siempre encuentra sus raíces, ¿no? Ahora muchísima gente se está haciendo de este partido porque dice, bueno, es que son los que nos protegen, etcétera, etcétera. No nos confundamos, es fascismo. Y entonces lo que quería denunciar con el libro con la versión de Andoni, ¿no? Que su padre siempre ha sido de esa Barcelona de Serrat, de esa Barcelona de Montalbán, esa Barcelona de González Ledesma, de la gente que viene de la transición y que denunció todo el mal que hizo la derecha catalana, empezando por Jordi Pujol, lo voy a decir directamente. Y Andoni está en contra de todo eso y lo quiere denunciar, quiere libertad para su pueblo. Hay un personaje interesante, porque repito que a mí lo que me gustó de la novela, repito que muchas veces la gente quiere inventar el agua caliente en lugar de dedicarse a calentarla a su manera, la más natural. Andoni llega a este piso que es ajeno a él, a una vida que es ajena a él, pensando voy a reformar esto, voy a quedarme con un piso guay, y porque él no renuncia a las comodidades a las que está acostumbrado, aunque reniegue de su origen, y se encuentra con un personaje muy interesante que lo introduce en los misterios, en la parte que él no conoce de su padre, que es una vecina examante de su padre, que es un personaje que lo aviva en muchos momentos y que ejerce casi, diría, como de conciencia por momentos. Hace un poco de Pepito Grillo, un poco de alguien que le dice, no te dejes estar. Igual dime si digo una chorrada, ¿eh? Sí, porque yo estuve trabajando en la parte alta de Barcelona y visto desde un chico de barrio como soy yo, me hacía mucha gracia porque tú podías estar en una startup, en un despacho súper moderno, súper guay, y tener una vecina que era la cosa más rancia que te podías encontrar, ¿no? Porque es una mujer que vivía allí desde hacía 80 años y su marido había sido un rico franquista o una cosa de estas. Entonces se me ocurrió crear a esta señora, la señora Vergés, que para los que ya tengamos una edad lo recordaremos. Vergés era el editor de Destino, de la revista Destino, y el hombre sí que era culturalmente era muy implicado, pero el hombre era un fascista de la hostia, ¿no? Y por eso se me ocurrió ponerle este apellido. Y esta es una señora que pese a ser educada en el franquismo, en lo más rancio, en lo peor de todo, tiene una personalidad. Ha sido amante del padre de Andoni, que era un detective, y bueno, por suerte sí que le da mucho al Chartres, que es un licor que yo no conocía. Está riquísimo. Sí, bueno, buenísimo y es muy fuerte, es muy bestia. Sí. Pues la señora le da mucho al Chartres, que luego me enteré de que habían tenido una bodega en Tarragona y por eso mucha gente de Barcelona bebía Chartres. Y esta señora bebe mucho Chartres y se lo pasa muy bien con Andoni, porque le recuerda a su amante, que era su padre, y que su padre falleció, pero bueno, la señora quiere ser feliz con el hijo, lo ve también que está un poco despistado y era lo que le ayuda, lo quiere guiar. No hagas spoiler. Sí. Es una novela que también me parece interesante, bueno, no es tu primera novela desde luego, pero que me gusta mucho porque está hecha de capítulos cortos, permite que uno vaya
incorporando la información, que no se infle, que no haya un exceso de voy a alambicar demasiado el texto para gustarme a mí mismo. O sea, hay una historia que quieres contar, la cuentas con eficacia y la cuentas con un objetivo, y uno llega por momentos a ponerse en lugar de Andoni, que creo que es el objetivo en este tipo de libros, en ese aprendizaje de algo que ha estado a la vista todo el tiempo y que sin embargo no lo ve hasta que no le toca o hasta que no le queda más remedio que verlo. Sí, es verdad que es mucho el que harías tú o despertar la conciencia de la gente que ve lo que hacen los partidos de ultraderecha y no hacen nada. Todo el mundo está en contra de Trump o de Meloni o de Milei, pero a veces la gente no hace lo suficiente, ¿no? Andoni empieza no siendo así, pero poco a poco se da cuenta de lo que es la ultraderecha, del mal que hacen y de que hay que luchar contra ellos. Bueno, un voto es el populismo, es populismo barato, y Andoni quiere luchar contra ello gracias a que tiene una compañera que le ayuda y tal. Me olvidé de decir cuando llegué apresurado, porque estaba firmando al lado, para una vez que se vende el libro, tampoco nos vamos a negar, que Real Noir es una colección que desde que se creó yo puse una pequeña condición a la editorial, diría, me la aceptaron. Está totalmente dedicada a dos grandes amantes de la novela negra. Uno fue Claude Mesplet, un estudioso de la novela negra en Francia, que ha estado mucho aquí, y el otro, nuestro querido Paco Camarasa, que sigue rondando por ahí cuando apagan todas las luces. Y me gusta pensar que Paco, que era un conocedor de la novela, estaría diciéndome ¿qué has publicado? Y luego lo leería y le gustaría, porque siempre me llevaba a la contraria en todo. Y que Claude, que era amante de una idea de una España combativa que hace tiempo que parece que se rindió, y al leía en español muy despacito, se los leería línea por línea, porque es lo que hacía con mis libros. Y siempre que abro algún libro nuevo de Real Noir, me encuentro con esto que lo impuse yo y me olvido, porque no lo hice para nada. Lo hice solo porque creo que nos vamos demasiado pronto, y Camarasa ha sido alguien muy importante en la Semana Negra durante muchos años, y me parecía extraño que no hubiera una colección, algo dedicado a él, ¿no? Entonces, cada libro que yo elijo, sé que Paco me tocaría un poco las narices, pero que termine diciendo hiciste bien. Yo te voy a pedir un favor, que es una trampa. Yo creo que hablar de un libro durante media hora que la gente no ha leído, entonces por lo menos que leas el primer capítulo, porque creo que ahí es donde uno atrapa a los lectores y ahora se tirarán encima de ti, te comprarán 3 o 4 ejemplares y yo como editor estaré contento. El día que Andoni supo de dónde procedía la fortuna de su familia, decidió que se desapegaría de ellos para siempre. Tenía que dar un giro de 180 grados a su vida. Por eso, pensó que era el momento de aprovechar para trasladarse al local heredado de su padre, tras su fallecimiento años atrás, en que había ejercido durante tantos años en un lugar ideal en la ciudad de Barcelona. Ingresó a la población por el norte, atravesando los túneles de Vallvidrera, en su Volkswagen Golf eléctrico, mientras disfrutaba de ir contemplando las fachadas, gentes y comercios de lo que ahora sería su nuevo hogar. En las breves paradas en los semáforos bajando por República Argentina, decidió que era el momento de tomar un café, aprovechando que quedaban escasamente 20 minutos para que ya no se pudiera aparcar en la zona de carga y descarga. Entró en una panadería de diseño y miró el aparador. Lucían unos dulces muy apetecibles, aunque decidió decantarse por tomar un bocadillo vegetal, tratando de huir de las grasas saturadas. Le sorprendió el esquema de la taza de café con leche. Una especie de recipiente dentro de un cristal contenía el líquido a ingerir, circunstancia que le hizo sentir que se iba a sentir a gusto en una ciudad en que se podía encontrar a la orden del día todo tipo de manifestaciones artísticas como la arquitectura de esa modesta taza. En la mesa había 3 periódicos. Se decidió por abrir el Ara, pensando que al ser el más nuevo de los 3 contendría la opinión de periodistas más innovadores y dinámicos que los de la parte baja de la diagonal, y como él se iba a codear a partir de ese momento con la alta alcurnia de la ciudad, quería empezar a empaparse de sus gustos y necesidades. Era evidente que tras estar intentando digerir el proceso independentista, haber superado unas elecciones ganadas por Esquerra Republicana en que acabó gobernando Ada Colau y sobrevivido a una de las peores crisis de su historia, Barcelona brillaba de glamour, sobre todo en las zonas en que los turistas no acudían con sus ordinarieces a destrozar el encanto de sus calles y aceras. Se terminó el desayuno con la calma que da el no tener horarios, y tras pagar el agape con su smartwatch,
reemprendió camino. El descenso le llevó unos metros más por la calle en que se hallaba hasta llegar a Balmes con María Cubí, su lugar de destino. Detuvo el coche en la puerta de lo que se suponía era el garaje en donde se hallaba la plaza de parking anteriormente perteneciente a su padre, momento en que accionó el mando a distancia que le habían dado al recibir la herencia, y la puerta se abrió. Tuvo que seguir la numeración de las plazas de aparcamiento para saber cuál era la suya, tarea que no le trajo demasiada dificultad. Una vez el automóvil estaba estacionado, apagó el motor y se quedó pensativo un instante. ¿Cuál sería el siguiente paso a emprender? Decidió que lo más adecuado sería subir a su nuevo despacho antes de sacar la maleta del portaequipajes para así poder hacerse una composición del lugar de su nuevo territorio. Bajó del coche para acercarse al ascensor, pero antes se detuvo en hacer una idea del sitio en que se hallaba. Aún siendo consciente de encontrarse en un barrio de alto nivel, le sorprendió el lujo que desprendían los coches de sus vecinos de aparcamiento, hecho que le llenó de satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta que para el negocio que iba a emprender necesitaba clientes de alto nivel adquisitivo. Le llamó la atención el contraste entre la modernidad del ascensor en divergencia con la antigüedad de la finca, aunque lo atribuyó a que en su día se hizo una buena rehabilitación del inmueble en su totalidad. Solo 2 pisos más arriba estaba su destino, el entresuelo tercera. Sacó las llaves del manojo que le habían dado y miró de hallar la que abría la puerta frente a él. Finalmente, fueron 2 las que lo hicieron posible. Giró con fuerza y de repente pudo acceder por primera vez a su destino, el antiguo despacho de su padre. Entró con sigilo, esperando encontrar algo que le llamara la atención o le recordara a él. Había estado años sin verle y no le recordaba mucho. Sobre todo se preguntaba cómo era el día a día de su vida. Sin embargo, no encontró nada especial. Muebles de oficina, libros, lámparas. Lo que sí le sorprendió fue la amplitud del espacio. Pensó que eso le daría múltiples posibilidades para su nueva actividad que iba a emprender. Se asomó al amplio ventanal que daba a la calle y lo miró por detrás. En ese momento se le escapó una amplia sonrisa al ver el cartel antiguo del negocio que aún ponía Agencia de Detectives Fernández. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Contrición, creo que hay libros por ahí. Hay libros por ahí para firmar si queréis. De Xavier Borrell, es un libro real noir. Y mañana presentaremos sobre esta obra otro de Esther Avellán. Se llama Fue Suficiente. Y es eso, que estamos tratando de sacar libros de autores que tengan algo nuevo que decir y que no estén en el radar de las grandes editoriales, que no podríamos pagarlos tampoco. Muchas gracias. Esto es La Semana Negra y sigue.